El Diablo Viste a la Moda 2 del 2026 y Secretaria Ejecutiva de 1988 serán las películas que comentaremos en este crossover. Bienvenidos. Esto es Crossover. Dos películas, una temática y 1000 razones para debatir. Con Iván Morales y Charlie del Río. Comenzamos. Bienvenidos al podcast Crossover. Yo soy Iván Morales. Yo soy Charlie del Río, me da muchísimo gusto saludarte. Ivanovich, saludar a todas las personas que nos escuchan. Gracias por estar con nosotros. Recordarles que además del podcast, que pueden escuchar en cualquier plataforma y en YouTube, pueden también seguir nuestra cuenta de Instagram, que está aquí ahorita en pantalla, Crossover Pod MX. Te encanta cuando aparece así en pantalla, ¿verdad, Ivanovich? Claro, se ve bonito. Se ve muy bonito, se ve muy bonito. Entonces, bueno, pues gracias. ¿Cómo viste nuestra selección de crossover de esta semana? Bien, bien, mira, yo la verdad, yo no tenía muchas ganas, diagonal interés en ver El Diablo Viste a la Moda 2. La primera me encanta, o sea, si hiciéramos una lista de mis comedias favoritas, seguramente estaría muy cerca no sé, estaría en un buen lugar. Pero la secuela, no sé, ay, Dios mío. Perdónenme, tengo un problema con Hollywood últimamente y no me interesaba mucho verla, pero las opciones eran nulas para hacer este podcast, entonces tú dijiste, vela, porque está padre y no sé qué, la fregada. Entonces ya fui a verla. Ajá, ¿y sí está, o sea, sí está bien la película, no está tan espantosa como lo esperaba, no estaba tan mal como lo esperaba, no me hizo reír mucho, creo que me sacó 2 medio risas, pero está bien, pero sí tengo mucho que decir al respecto. Ahorita lo empezamos a platicar. La otra con la que juntamos es una película que yo pensé que era otra. A mí me gusta mucho Dolly Parton, para quien no sepa y se sorprenden. Sí. A mí me gusta mucho todo tipo de música. El country es uno de los géneros que me gustan mucho y pues no puedes hablar de country sin hablar de Dolly Parton. Y yo pensé que su película era Working Girl, pero no, su película es 9 to 5, con esa espectacular canción. Y cuando me dijiste Working Girl, yo pensé 9 to 5 y dije, sí, Dolly Parton, claro. Y no, resultó que era una que nunca había visto, pero que sí había escuchado el título, que se llama Working Girl o Secretaria Ejecutiva, según entiendo. Secretaria Ejecutiva aquí en México, efectivamente. Sí, bueno, a ver, varias cosas. Es que siento que dices algunos comentarios y quiero intervenir en cada uno de ellos. Yo tampoco tenía un interés muy particular por ver The Devil Wears Prada 2 o El Diablo Viste a la Moda 2, como se llama en México. Aquí en México sí usa Prada todavía, no en el título, pero en España de plano le pusieron Gucci en el título, me parece. Ah, caray, ¿en serio? En serio, en serio. Y wow. creo que no es broma. Pero bueno, sin embargo, tocó verla y me sorprendí gratamente. O sea, iba, la verdad, así como que un poquito a regañadientes, insisto, sin un interés particular, y la vi y dije, wow, está bastante mejor de lo que me esperaba. Creo que como secuela es muy digna. Hay veces que, digo, por ejemplo, hablando de otra película de moda que tiene mucho y poco que ver, que es Zoolander, una película que tiene mucho y poco que ver con esto, al final de cuentas tiene que ver con la moda. Es una película sencilla, pero sumamente divertida, por los cameos, la historia, la interpretación de los personajes principales, etcétera, etcétera. La película de Zoolander 2, también muchos años después, es un lamentable despropósito, que de verdad palidece terriblemente frente al original. Nada de eso le sucede a El Diablo Viste a la Moda 2, donde hay 20 años de distancia entre una película y la otra, donde además las cuestiones de políticas laborales, corporativas, ambiente en oficina y demás ha evolucionado mucho, lo aprovechan con fines de comentario social y de humor. Me dices que no te reíste mucho. Yo no solté ninguna carcajada durante la película, pero me la pasé sonriendo. O sea, fue una película que me, como dicen en inglés, de feel good movie. O sea, salí sintiéndome muy bien después de haber visto la película. Contento, optimista, que
qué interesante manera de retomar la historia, de rehacerla de alguna forma, de volverla a contar, pero con la distancia del tiempo y la madurez de los personajes de la propia cinta, de la cinta original, y muchos de los personajes que repiten con actores como Stanley Tucci, Emily Blunt, Meryl Streep nuevamente está sensacional. En fin, entonces me agradó mucho haberla visto. Y la primera película en la que pensé saliendo, porque dije, crossover, es una que tiene menos que ver, es You've Got Mail. Tienes un email de Nora Ephron con Tom Hanks y Meg Ryan, pero que tiene que ver con este asunto de las grandes corporaciones comiéndose a los pequeños negocios, que es un poco también lo que termina pasando en esta. Pero bueno, recapacité y me acordé de Working Girl, de Secretaria Ejecutiva, y dije, no, bueno, tienen un montón de cosas en común, ahorita podemos ir desglosándolos cada uno de ellos, pero yo creo que un buen punto de partida, Ivanovich, sería que nos dijeras por qué te gustó tanto en su momento El Diablo Viste a la Moda, en el 2006, 2007, que haya llegado aquí a México, y ahora, pues, cómo continúan la historia en esta secuela. No sé por qué me gustó tanto. Me gusta porque es chistosa. O sea, creo que antes que nada es una comedia. Y me hizo reír. Me continúa haciendo reír. Creo que tiene muy buenas puntadas, muy buenos diálogos. Tiene líneas que me parecen muy memorables todavía. Y creo que el comentario social de toxicidad laboral que tiene es bastante interesante y creo que muy relevante. Para su momento, y la lección al final del camino también me gusta mucho. Me gusta mucho como ella al final termina diciendo, no, esto no es lo que quiero, y logramos ver un lado vulnerable de Miranda, como que todo el lado de construcción de personajes y todo. Se me hace una película muy bien lograda. Sí, tiene buen sentido del humor, tiene unas excelentes actuaciones, tiene esta parte de comentario social que mencionas, no nada más de los ambientes en los medios de trabajo, sino también el papel de ciertas personalidades en lugares de liderazgo y qué pasa cuando estos liderazgos son femeninos, cuál es el comportamiento que pueden tener y por qué, que creo que son así reflexiones que se pueden hacer en torno a la película y que conectan también con Working Girl y que conectan también con la secuela. Entonces, tiene corazón, la película también, tiene, por supuesto, esta parte que al principio se nos presenta y lo hace nuevamente en esta como la banalidad de la moda y demás, pero al final de cuentas nos habla también de toda una industria y de y ahora en esta secuela hasta del papel de los medios de comunicación. Yo creo que como parte, en tu parte, por tu lugar como parte del equipo editorial de Cine Premier a lo largo de tanto tiempo y en mi caso como colaborador, pues no podemos dejar también de conectarnos con esa parte, ¿no? La forma en la que redes sociales, internet y demás van desplazando a los medios físicos. Entonces, es parte de la lucha que también se plantea en esta segunda parte. Vemos al personaje de Andy Sachs, que regresa a la revista, el que es interpretado por Anne Hathaway, por supuesto, y después de una trayectoria, como dijimos al final de la primera película, dice, este mundo no es para mí, se dedica al periodismo y después también de que le tocan este tipo de cuestiones, regresa a su lugar en la revista y de qué manera quiere no solamente aportar, sino dejar huella y apoyar a la revista en un momento de fragilidad, ¿no? Como reacciona Miranda, que es el personaje de Meryl Streep, Stanley Tucci, que me parece que en las dos películas es espectacular, ¿no? Es ese pequeño pilar que está ayudando a soportar la cinta, ¿no? Que no solo es el apoyo incondicional de Miranda, una suerte de mentor de Andy, sino que también tiene también sus propios objetivos, intereses y profesionalismo. Entonces, creo que logran darle una muy interesante continuidad a la historia en todo este contexto contemporáneo y
hablabas tú de la toxicidad laboral que se planteaba hace 20 años en la película original y que ahorita, pues bueno, está mucho más vigilado, mucho más criticado, mucho menos tolerado, y entonces tiene que tener una asistente Miranda que constantemente le está diciendo hasta dónde puede o no llegar, porque, digamos, nosotros como espectadores ya la conocemos. Y creo que son de las partes que funcionan muy bien en la película nueva. Sí, lo que más me gustó a mí de la película nueva son justo las interpretaciones de todos ellos, de todas ellas y de Stanley Tucci. Creo que lo hacen increíble. La forma en la que retoman los personajes, las tres, la que más me impresionó fue Emily Blunt. ¿Sí? Creo que lo hacen increíble porque parece que no ha pasado, digo, sí ha pasado el tiempo, me refiero, parece que siguen siendo las mismas, o sea, que llevan interpretando estos papeles y no los han soltado porque, exacto, sobre todo Emily Blunt, creo que regresa perfecto al con papel. todo. Con todo. Perdón, nada más para aportar sobre esto. A mí me parece que en esta secuela, Stanley Tucci y Emily Blunt terminan robándose el show. Sí, sí, creo que eso es cierto. Sin embargo, tocaste la parte que a mí se me hace más floja de la película y es, o sea, suena raro, pero la parte más floja se me hizo el guión. De entrada, son tres problemas muy específicos que tengo con el guión de esta película. El primero es que están constantemente diciéndote la historia de la película. O sea, sobre todo al principio, y quienes no la hayan visto, amigos y amigas, y cuando la vuelvan a ver, fíjense las veces en las que reiteran lo que está pasando, y es de verdad, o sea, parece un chiste, de que se la pasan diciendo, oye, estamos aquí conectados para el podcast, ¿verdad? Sí, porque hoy es miércoles. Ah, claro, por eso estamos haciendo el podcast. Entonces, como te decía, o sea, sí me molestó mucho eso. La segunda Pero cosa perdón, pero es ya que, habíamos platicado de esto, que es una tendencia contemporánea y que es una solicitud de los estudios y de los ejecutivos, que como la gente eventualmente está distraída con sus teléfonos, necesitan un constante recordatorio verbal de lo que está sucediendo, porque a veces, y estamos pensando ya que están viendo la película en formato casero, que pasa muy poco tiempo, a veces hasta semanas entre su estreno en cines y su salida comercial, si es que salió a cines la película, ¿no? Porque hay unas que llegan ya directamente a alguna de las plataformas. Entonces necesitan escuchar lo que está pasando, lo cual es verdaderamente lamentable que sea una decisión corporativa. Sí, y me parece terrible. La segunda cosa es que está la película súper preocupada por la primera película. La cantidad de referencias que hay a la primera película también me parecieron de chiste. O sea, empieza con un montaje en el que ves a una Bandy caminando y pasa junto a un señor que le está mostrando a alguien más los dos cinturones que ella, de esta escena tan famosa del azul que están discutiendo, hasta la amiga le tiene que volver a regalar otra bolsa. Es puros ecos toda la película. Eso me cansó muchísimo. Está súper preocupada porque no se nos vaya a olvidar mencionar todos los momentos que las personas recuerdan de la primera. Y la última cosa que siento que la película no tiene el mismo espíritu que la primera. La primera es una película, sé que es de un estudio, sé que es de Fox y es grande y todo. Cuando digo que es una película de contracultura, no me refiero a que es una película independiente que se hizo bajo condiciones difíciles, no, pero es una película que se hizo sin la autorización de la industria de la moda. Cuando salió, es de una persona, la persona que escribió el libro, trabajó en esa industria, se salió y escribió un libro para criticar a cómo se comportan estas personas. Tanto así, que no sé si tú te acuerdas, pero cuando salió, nadie de la industria de la moda quiso participar en la producción. No les prestaron, nada está autorizado, digamos. Todo lo que mencionan, todo lo que hacen es lo que se podían sacar antes de que fuera una demanda o de tener que pedir autorización. Eso hace que la primera película tenga un montón de filito. Esta, y podemos ver las campañas de marketing que tienen, que está desde Coca-Cola hasta, o sea, Meryl Streep sale en la portada de Vogue junto con Anna Wintour. Y hay una entrevista en esa Vogue en la que Meryl Streep le dijo a Anna Wintour, cuando leyó el guión, le dijo, no te preocupes, creo que todo va a estar bien. O sea, cuando haces una sátira con la autorización de la persona a quien estás satirizando,
eso deja de tener cualquier tipo de validez satírica. Eso por un lado. Sí. Perdón, vas a decir algo. No, bueno, es que, y te está saltando una parte de la presentación de los Oscars de este 2026, donde también hubo una referencia explícita con la presencia de alguien del mundo de la moda en el escenario. Sí, porque la crítica diagonal sátira, diagonal ironía, terminó cobrando vida y fuerza por sí mismo, generando una identidad y a la vez que se percibía como una crítica, al mismo tiempo era un reconocimiento hacia toda esta industria. ¿Y qué puedes hacer? Pues o sea, ya abrazas a los que estabas criticando, ¿no? Y ellos ya dicen, pues qué padre, me subo también al barco. Efectivamente, eso es lo que pasa con el tiempo. En este caso son 2 décadas. Ivanovich, ¿me parece bien? No, no me parece bien. Pero digamos que lo entiendo. Y al mismo tiempo, todo eso me parece un no velado reconocimiento al impacto de la película original. Claro. ¿Sabes? Claro. Sí. Es como si ahorita hiciera Oliver Stone un domingo cualquiera 2 y ya tuviera la venia de la NFL y no tuviera que haber inventado una liga y unos equipos y de cosas que no coincidían porque no tuvo ningún solo permiso de la NFL para hacer esta crítica sobre la industria del fútbol americano y todas las que están involucradas en eso, ¿no? Entonces, es algo que logro entender. Y sí quisiera también rematar lo que estás comentando, o subrayar más que rematar, este asunto de que sí, es una película de estudio, pero que tenía, digamos, un presupuesto bastante modesto y que se convirtió en un éxito global, un éxito internacional que nunca se lo imaginó el estudio. Sí. Y que ha trascendido la prueba del tiempo. Sí. Y por eso tenía yo mis reservas para verla. Y con todas estas que estás comentando, aún así me parece que termina siendo una experiencia disfrutable e independientemente de todos esos aspectos que ya señalaste, creo que las partes que aporta a través de la madurez de los personajes, de lo que ha pasado con sus vidas, de la excelente reinterpretación de estos actores que después de 20 años, de verdad, se volvieron a poner en la piel de estos personajes, como si hubiera sido una serie que hubiéramos visto durante todo este tiempo, y que lo hacen extraordinariamente bien, y aprovechar para decir otras cosas que se pueden criticar de lo que ha pasado durante este periodo. Entonces, digamos, no está falta de mérito en ese sentido. No, claro, o sea, sí. ¿Tiene el mismo valor que? No, que la original, pues no. Exacto. Definitivamente. ¿Es el Imperio Contraataca o el Padrino 2 del Diablo Viste a la Moda? No. Pero no. Creo que sí lo pudo haber sido y creo que sí tenía la oportunidad, pero creo que sucede una cosa que aquí ya es muy personal, este comentario que voy a decir, y es una de mis razones para no querer verla, es porque dije, es que sabes que esto me va a doler, o sea, me está hablando a mí, porque yo sabía que se trataba de que el personaje que no hemos dicho de qué se trata, básicamente, ¿cómo se llama? Runway, la revista, está sufriendo por ventas, porque ya nadie lee, en ningún momento le sugieren dejar de imprimir, lo cual es lo primero que hacen en todas las editoriales, y lo primero que nos hicieron a nosotros, y logramos sobrevivir bastante tiempo por, no sé por qué, por necedad, pero al final no se logró. Pero sí, Stanley Tucci dice, ya nadie la lee, es más bien una reliquia que hacemos, pero todo el mundo lo ve digital. Pero sabía que se trataba de eso y que entonces el personaje de Emily Blunt, que ya trabaja en Dior, me parece, trabaja en una de las empresas que se anuncian en Runway, pues empieza como a tener problemas con Miranda porque ya no se quieren anunciar. Básicamente eso es lo que yo sabía y yo pensé que se iba a ir por ahí, lo cual se me hacía muy interesante y creo que pudo haber hecho esta relevancia de la que hablas, haber sido, digo, no sé si en comparación con El Padrino 2 es muy extrema, pero sí pudo haber sido. No, me refiero a secuelas que fueron igual, o Toy Story 2 si tú quieres, o sea, secuelas que sí le dan la luchita
a la película original de la que vienen. Y siento que tiene que ver con que, de nuevo, el libro fue escrito por alguien que trabajaba en la industria de la moda y la conocía perfecto. Es muy claro que la película no fue escrita por alguien que trabajó en una editorial y a quien le hicieron esto. Súper claro. Y este sí es un comentario que muy poquitos estamos en posición de ver. La mayoría de la gente no va a notar estas cosas, pero a mí me hubiera encantado, que además de Andy, que la contratan, ya te fuiste, ¿sigues ahí? Aquí estoy. Ok. A mí me hubiera encantado que en lugar de Andy, que sí qué bueno que la contraten, que le hubieran obligado a Miranda a contratar a una influencer de moda, y que ella dijera y se quejara, la misma queja que tenemos todos los que nos dedicamos a esto, que es básicamente, ¿y a ese güey quién le dijo que era un experto para estar hablando del tema del que yo llevo hablando y me he profesionalizado en esto 20 años? Ese tema de los influencers me hubiera parecido así perfecto para que lo metieran, y no mencionan a los influencers de moda ni una sola vez. De ahí nos vamos a todas las oportunidades que todos los eventos de moda seguramente le han quitado a Runway y todas las demás para dárselo a estas personas que con una cámara y se ponen a gritar y son edecanes, creen que tienen el mismo expertise que una persona que trabaja en un medio. Y creo que sería todavía más interesante si hacen que esa gente sea personas que realmente sí saben de lo que están hablando. Nosotros tenemos muchos influencers de cine aquí en México, muchos que no saben de lo que están hablando y son edecanes, pero también tenemos algunos que están muy preparados, igual de preparados que yo y que cualquiera que se dedique a esto, y hubiera sido un conflicto bien interesante de Miranda dándose cuenta que esta gente que ella ve tan hacia abajo sí son profesionales y sí saben hacer lo que hacen en algo que ella ya no, y que se dé cuenta de que la industria se movió sin ella. Eso hubiera estado espectacular. Y, sí, Ivanovich, pero y la otra estás cayendo en un lugar común de apreciación cinematográfica donde tú quieres ver la película que tú hubieras hecho, no la que ellos hicieron, ¿sabes? O sea, fue lo primero te que basas dije, en la premisa, sí. dijiste, a partir de esta premisa, se pudieron haber ido por allí, bueno, no lo hicieron, hicieron otra cosa. Este aspecto de que desaparece la revista, o de que pudo haber desaparecido la revista, o de que los corrieran todos, pasa al principio con el personaje de Andy, de Anne Hathaway, al inicio de la película. Esa es parte de la premisa. A partir de que se queda sin ese lugar de trabajo, ella y todos sus colegas, mientras les están dando un reconocimiento por su calidad editorial, me parece que ahí está también ese comentario. Pero, o sea, no fue el centro de la historia, pero sí está como parte de la película. Claro, pero lo que decía es que la primera fue escrita por alguien que había vivido eso, y esta no. Sí. Ese es nada más mi punto, que sí, hizo falta más trabajo de profundidad. Muy probablemente, pero seguramente sí se nutrieron de historias que conocen. No, o sea, sí está padrísimo cuando tú puedes armar de tus experiencias de vida una crónica, un libro, un ensayo, un corto, una película, pero no todo puede ser así. Entonces, vaya, son dos productos distintos a final de cuentas. Y creo que es lo interesante de esta charla, ¿no? Que estamos un poquito desmenuzando estas diferencias entre la primera película, sus principales valores, el motivo de su impacto social, cultural, cinematográfico, de taquilla, contra esa que, por cierto, hasta donde entiendo, le ha ido increíblemente bien también. Y es que ese es el problema, o sea, esa es la razón de por qué no se esfuerzan. Porque hagan lo que hagan, le va a ir bien. No, o sea, ya ves que no últimamente, no últimamente. Acuérdate todo y digo, no me quiero salir del tema, pero todo es más que una reflexión, estudios que se han hecho por parte de Disney sobre lo que ha pasado con las películas de Star Wars y sus secuelas, al grado de que ya quieren sacar del canon las 3 últimas cintas episódicas, porque realmente no están dando lo que deberían de haber dado y lo que se imaginaban que les iba a brindar en
en recursos económicos, en impacto cultural y demás, porque mientras más impacto cultural para ellos significa más ingresos. Entonces, bueno, no necesariamente es, y lo mismo con muchas películas de superhéroes que han llegado al desgaste, o sea, tampoco es de que hagan lo que hagan, les va a ir bien, no, creo que esta es una película digna, a pesar de se compara con la primera, llega a tener el impacto de la primera y calidad, no, pero creo que es muy digna, muy entretenida y muy divertida, y el hecho de que el equipo detrás y frente a las cámaras regrese y nos presenten esta película entretenida y que le da esa mira, yo no me quedo con las quejas, no las tuve de la reiteración de los temas de la película original, porque hace mucho que no veo la película original. Y yo la veo bastante. Al contrario, todo esto que refieren, dije, ay, lo hubiera visto antes de venir, pero efectivamente no es tan necesario porque me lo están recordando. Es casi como cuando estás viendo una serie y te dicen previously on Game of Thrones, ¿no? Previamente en tu programa favorito y te hacen ese resumen que además es un resumen muy específico de la información que va a servir para este episodio que vas a ver, ¿no? Entonces, bueno, pues en fin, son también, ¿sí? Parte de esas muletillas que se salen en realidad, del propio quehacer cinematográfico para llenar ciertas casillas que están pidiendo los estudios, los ejecutivos cuando se tratan de estos temas. Sí, pues todo eso es lo que no me gustó. Siento que le faltó mucha carnita, la carnita que sí le veo a la primera, y eso viene como de conocimiento de primera mano. Y sí me gustó que, o sea, sin hacer spoilers, básicamente es a lo que sí le atinaron es al sueño que todos los que nos dedicamos a esto tenemos, y es que llegue un millonario y nos compre y nos deje hacer lo que queramos. Claro. Es como... Sí, pues sí. Regresamos sí. al concepto del renacimiento del mecenas, ¿no? Necesitamos un mecenas que nos permita dedicarnos a los que nos gusta sin que tengamos que tener las preocupaciones mundanas de supervivencia y cuestiones económicas. Tengo una cosa más que tampoco me gustó, pero esta no es su culpa. Esta no es culpa del Diablo Viste la Moda. Bueno, nada es culpa del Diablo Viste la Moda. Todo es culpa de la industria. De una industria que no se preocupa por mí. Exacto, es lo que estoy viendo. Está fotografiada horrible. Horrible. Yo no sé por qué. ¿Te parece? Ya no se ven las cosas. Acabamos de ver Working Girl. Ve la profundidad de las texturas, el color. No, yo no sé por qué fotografían ya todo como si fuera un comercial de Pepsi, pero me parece en este caso de espantosa. Coca. Y muy específicamente de Coca Light. Okay. La primera la ves y se ve hermosa, glamurosa, como, o sea, texturas, y se siente bien padre. La primera, no estoy comparándola con, de nuevo, El Padrino, pero ya ahorita ya no sé qué hacen ahí con la corrección de color. Bueno, te voy a decir qué me ayudó a definir esta película, que era una pregunta que no me había hecho en toda una vida musical, y era saber cuál era mi canción preferida de Madonna. Me gusta Madonna, me gustan muchas de sus canciones. Nunca me había preguntado cuál era mi canción favorita de Madonna, y a pesar de que ha salido en un montón de películas, la canción Vogue. Hoy, o bueno, en estos días que vi la película, dije, no, definitivamente es Vogue mi canción favorita de Madonna, que no es especialmente de su primera etapa, ¿no? Es como una de tantas evoluciones que tuvo. Y me acuerdo también que fue de las primeras veces que conocí una canción viendo simultáneamente el video. Y era espectacular en términos de fotografía, de coreografía, de planos, y por la propia repasón de personalidades que menciona en la canción, de gente, de mucha gente de cine, además. Entonces sí, dije, no, ya quedó resuelta la pregunta que no me había hecho nunca. ¿Cuál es mi canción favorita de Madonna? Es, sin lugar a dudas, Vogue. Bueno, vámonos, Ivanovich. No, pero espérame, yo también quiero decir,
¿Por qué tú eres el único que tiene derecho a decir Madonna? No, es que como llevas media hora hablando, no sabía si ya me tocaba a mí. ¡Ay, por favor! O sea, Habla de nadie Madonna, tiene... habla de Madonna Ivanovich. Te dejé en tu rant, tenías que desahogarte, Iván. Estoy aquí para ti, aquí estoy. No Te puedo escucho. creer que tú hayas dicho eso. Tú, el que nada más, ¿cómo te fue hoy? 3, no puedo, Hasta que nos tomó dejen ahí aire. comentarios de cuántas veces tú te llevas todo el programa y nada más porque tengo algo que decir, ahora me merezco un comentario y que me expongas de esa venga forma. tu comentario de Madonna, por favor. Nada más iba a decir que a mí mi favorita es Music, de otra época, de los 70, digo, de los 90s, y ya, fin, bye, ya. No, qué breve comentario. Diga algo más, tantito más. Una referencia No, personal. espero que hayan disfrutado de este programa, amigos. Yo soy Iván Morales, me pueden seguir en J, Iván Morales, y los dejo con Charlie del Río. Iván Morales y su rant sobre El Diablo Viste a la Moda 2. Ivanovich, quiero hablar de Working Girl, que es la película de 1988 de Mike Nichols que planteamos para este episodio. Y ¿sabes qué? Siento que es apenas la segunda vez que la veo en mi vida. La vi cuando se estrenó en México. Estaba yo no con la edad apropiada para verla, creo yo, y mucho menos con las expectativas que pude haber tenido en ese momento. Harrison Ford era mi Han Solo, mi Indiana Jones, Claro. mi Blade Runner, y de repente pues lo vemos en este papel de un ejecutivo de empresa de Wall Street y demás. Y Sigourney Weaver, que venía de Aliens y Ghostbusters. Claro. Y, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es este drama? O sea, seguro, o sea, sé que no tuvo ningún impacto cuando la vi. Ahora pero sí me acordé, fíjate qué cosas. Al pensar en qué película platicar, pues sí me acordé de Working Girl, secretaria ejecutiva aquí en México. Bueno, vamos a dar el dato. Aquí tenemos la cartelera cinematográfica 80-89 de María Luisa Amador y Jorge Ayala Blanco. Y secretaria ejecutiva se estrenó, fíjate, estamos en aniversario, Ivanovich, el 5 de mayo de 1989. 5 de mayo de 1989. Y por lo que veo de su permanencia en cartelera, no fui el único que tuvo esa experiencia de decepción por el reparto. Estuvo 2 semanas en cartelera nada más. Wow. Pero sí la alcancé a ver. Sí, qué malos. Pero ahorita que la veo, la verdad que qué película tan interesante, qué película tan representativa de su momento histórico. Por una parte, creo que vemos las partes menos bonitas de todas las modas ochenteras, de los estilos de ser de los 80, de la época de Reagan, de este capitalismo voraz, de la diferencia o la inequidad entre hombres y mujeres en el ambiente laboral ejecutivo y demás. Pero justamente la película aborda ese tema, aborda la historia de una secretaria que ha estado estudiando de noche, que se ha estado tratando de preparar para poder sobresalir en el ambiente laboral y no se topa más que con abusos y acosos de sus propios compañeros y jefes de trabajo, entre ellos un ridículamente joven Oliver Platt. No, entre ellos un Kevin Spacey. Kevin Spacey haciendo un Kevin Spacey, increíblemente. Eso estuvo padre. Un profético Kevin Spacey, ¿no? En una escena, tiene una sola escena en la película y es una escena de acoso. Justo con el personaje de Melanie Griffith, que, aunque es la tercera en el reparto, es la verdadera, el personaje protagónico de la película. Y que, pues, está tratando, tiene propuestas, tiene ideas para dar resultados en este mundo de las grandes corporaciones y la venta y compra de acciones y demás, pero pues siempre la detienen en seco, no porque es una chica atractiva y pues porque todo el mundo quiere sacar provecho de eso. Debo decir que incluyendo Harrison Ford, que se supone que es no solo el protagonista, sino el bueno de la película, ¿no? De alguna manera.
Alec Baldwin, también muy joven, es su pareja, que también es un patán. Entonces, bueno, está recibiendo fuego por todos los frentes. Tiene una nueva jefa que ya está encumbrada en el éxito corporativo, que es el personaje interpretado por Sigourney Weaver, y que aparentemente le está brindando empatía, apoyo. Yo voy a escuchar tus ideas, y lo primero que hace es la primera buena idea que le da, la otra se la roba y la quiere ejecutar sin su autorización, ¿no? Estoy platicando un poquito la premisa de la película porque esto pasa en los primeros 20 minutos, donde además ni siquiera ha aparecido Harrison Ford, por cierto, que es el primero en los créditos. Y entonces, cuando la jefa está de viaje y tiene un accidente, se fractura la pierna y no puede regresar al trabajo, pues ella empieza a fingir que tiene una posición ejecutiva para poder hacer lo que realmente quería hacer, de propuestas de negocios, y termina haciéndolas con, se logra una alianza con el personaje de Harrison Ford, que es experto en esos menesteres, y empiezan a llevar un muy buen negocio a buen puerto, digamos, con mucho sustento en la forma en la que querían hacer, cosa que también pasa en El Diablo Viste a la Moda 2, una adquisición. O sea, ¿en qué tenemos similitudes en esta historia? En los personajes femeninos principalmente, ¿no? El de Anne Hathaway y el de Melanie Griffith se aparecen porque son las que ingresan a estos, porque también aquí en la 2 vuelve a ingresar a este mundo laboral el personaje de Anne Hathaway, aunque ya se la sabe, y se enfrentan a estos personajes que imponen jefas, líderes femeninas en este mundo corporativo, en el caso ochentero, de hombres, ¿no? Y de repente, si una mujer lo logra, pues tiene que haber una suerte de canibalismo corporativo, inclusive entre mujeres, no nada más entre ejecutivos. Entonces, bueno, pues ahí están algunas de las diferencias de las similitudes, y el hecho de tratar de buscar estos grandes negocios donde una empresa tiene que comprar a la otra para poder seguir subsistiendo, por cierto, en ambos casos también con situaciones mediáticas, una revista y una estación radiofónica, que es la que tiene que ver con esta película de Secretaria Ejecutiva. Ivanovich, ¿tú cómo la viste? Bien, me la pasé muy bien. Creo que el tono está curioso. Te tardas un ratito en agarrar la onda de si es comedia o es más seria, o comedia romántica, o como qué está tratando de hacer. Pero creo que lo que dijiste al principio es muy cierto. Creo que es una película muy de su tiempo. Retrata muy bien un tiempo muy específico, sobre todo por la onda, lo abierto, que ya no existan este tipo de acosos y dinámicas y problemas sistémicos en las corporaciones. Claro que siguen existiendo, pero la forma tan abierta en la que eran sí es muy desconcertante, y eso me gustó cómo está retratado. También el personaje de Harrison Ford, lo que dices, no es el héroe desde el principio. Eso me gustó mucho, pero sí cuidan mucho que sus patanerías o lo que llega a ser no es del todo mal, ¿no? Está un poco matizado y demás. Yo creo que está muy bien trabajada. Me la pasé muy bien. Creo que funciona bastante bien. Y creo que, volviendo a Dolly Parton y 9 to 5, creo que también haría un muy buen match con esa. Si sí, no la han visto, no, amigos, necesitamos, véanla. a ver, podríamos agarrar 9 to 5 y alguna otra película para hablar de eso, porque esa otra parte, 9 to 5 es una película que me encanta. Es una película con 3 actrices sensacionales, se rebelan en su mundo profesional contra su jefe, por ahí tiene partes de animación, o sea, es una película increíble. Valdría la pena retomarla. Y sí, se pudo haber llamado Working Girl, efectivamente. Me parece que es previa 9 to 5, ¿no? Y 9 to 5 se refiere al horario estadounidense de trabajo de 9 a 5. Pero bueno, regresemos a esta de Working Girl, Ivanovich, porque sí, me parece que tiende muy bien los puentes y la distancia que podemos tener con esas. Bueno, estábamos hablando ahorita de la distancia y los cambios en 2 décadas entre El Diablo Viste a la Moda y El Diablo Viste a la Moda 2, ¿no? Del 2006 al 2026. Aquí estamos del 88 al 2026, prácticamente 40 años,
que de alguna manera pueden hablar de la diferencia de las expectativas de trabajo hoy en día, ¿no? En Wall Street es la ambición, el ascenso social, la meritocracia. Y en El Diablo Viste a la Moda 1 y 2 es otra época completamente distinta donde hay ya este agotamiento laboral que se reconoce y donde dice uno, pues no, mira, no era para mí este asunto, definitivamente otro tipo de reconocimiento que puede haber sobre eso, ¿no? O sea, el personaje de Melanie Griffith quiere entrar al sistema y el de Andy dice no, el de Andy Sachs dice, ¿sabes qué? Hay un precio muy alto por estar aquí, yo mejor no me quedo, ¿no? Pero entre las cosas también que tienen en similitud es hasta el espacio geográfico. Suceden ambas en Nueva York, ¿no? Sí, en las dos películas de El Diablo Viste a la Moda, pues está el viaje a Europa, Italia, Milán y demás, pero a final de cuentas la base operativa de estos espacios de trabajo son en Nueva York. Y si bien en los 80s estaba idealizado poder ir ascendiendo en este mundo laboral, aquí ya el sistema ya no está idealizado. Sí está el lujo, está el glamour, pero se reconoce que hay un desgaste emocional y personal y no constante. Hay una película, ¿cómo se llamó el chavo que hizo Han Solo de joven? Alden Ehrenreich. Él hizo hace poco una película que está en Netflix que, ay, ¿cómo se llama? Fair Play se llama. Fair Play es una película que está situada también en el mundo de Wall Street. También ahorita pensándolo, haría un muy buen match o un match muy interesante con esta. Esa es una película muy seria, suceden cosas muy serias y fuertes, pero es también la dinámica de lucha de poder entre una pareja, que son Alden Ehrenreich con Phoebe Dynevor, así se llama. Son una pareja que están como compitiendo por las mismas cosas en la misma casa de bolsa de valores o agencia, no sé cómo se llamen, y cómo han evolucionado estas dinámicas, de cómo, aunque el dinero sigue siendo como la cosa que están todos persiguiendo, lo que se permite y lo que ya no, creo que también sería ahí muy, muy interesante juntarlas con esas. El estilo de vida que lleva Sigourney Weaver es claramente también hace match con Miranda Priestly, sobre todo creo que en la primera, porque es que de lejos se ve muy deseable, ¿no? Ser la persona que está a cargo y se puede se rompe una pierna y aún así se la pasa increíble, pero hay un precio muy caro que pagar. Claro. Y esa parte creo que es bien interesante de las dos. No, absolutamente. Hay un montón de cuestiones que podríamos platicar sobre sus papeles, ¿no? Es el liderazgo femenino en estas estructuras que históricamente han sido de poder masculino. Y eso conlleva con este aislamiento en el que viven, ¿no? Que estás mencionando, y el desgaste emocional que tienen personal, familiar y demás. Entonces, son partes en las que se reconocen. Ahora, no son, y eso es muy interesante, ninguna de las dos, aunque terminan siendo antagonistas, se les reconoce que son personajes brillantes, son sofisticadas, son competentes, son admiradas, pero al mismo tiempo, y esto está en ambas películas, son temidas. Entran al entorno laboral y todo el mundo se cae, como cuando entraba, ya creo que ya los niños y los muchachos, y tú lo sabes más como docente, ya no son tan respetuosos con los maestros cuando entran al salón, que había un silencio absoluto, al menos en otros tiempos. En el caso del personaje de Miranda y de Catherine, de Sigourney Weaver y de Meryl Streep, no, se hace el silencio absoluto y el respeto cuando están entrando. Está esta agresividad, esta competencia, esta territorialidad. Y eso los hace interesantes porque terminan siendo modelos a los cuales aspiran otros, son figuras de éxito, símbolos de mujeres sofisticadas, pero reiteramos, los personajes que aspiran a hacer eso, ¿no? Que en este caso son Melanie Griffith y Anne Hathaway, reconocen el alto costo que eso conlleva. Sí.
Y le pasa algo interesante al personaje de Melanie Griffith que hemos visto. Yo te mencionaba Legalmente Rubia, y tú mencionaste Clueless, y son estas mujeres que son menospreciadas por su aspecto, pero resulta que, o sea, le comprueban a todos lo inteligentes que son, y no solo eso, sino que logran ganar sus batallas a su manera, ¿no? En el caso de Melanie Griffith, ella consume ciertos medios, revistas y demás que los hombres ven como hacia abajo, pero es a partir de conocer todo ese mundo que logra Claro, hacer las conexiones que hace. exacto. Eso también se me hace padre. Y funcionó muy bien, funciona muy bien en esto y además se vuelve un elemento fundamental del desenlace de la película, ¿no? El poder reconocer de dónde, no, cómo existe la inteligencia y la inteligencia emocional para reconocer estos puntos, ¿no? Pero bueno, pero regresando a Sigourney Weaver y a Meryl Streep, ya hablamos No. de estas partes, sí, ¿no? Sí, De perdón, estas sí. partes de estas mujeres poderosas y de las partes que son admirables, pero al mismo tiempo, el personaje de Sigourney Weaver se roba las ideas, manipula, sabotea. En el caso de Miranda, que es Meryl Streep, humilla, desgasta emocionalmente y termina en un ciclo de hacer, ¿no? Como reemplazables a sus asistentes, ¿no? Porque las desgasta al máximo y la que sigue, y la que sigue, y la que sigue, ¿no? Y bueno, me parece muy chistoso, me pareció, cómo desconoce a Andy en esta nueva película, ¿no? Y la otra pensó, bienvenida, ¿no? ¿Y tú quién eres, no? Porque ha reemplazado a tantas personas que obviamente después de 20 años no se puede. Entonces, creo que esa dualidad, igual que con el personaje de Harrison Ford, son personajes grises. Y eso es lo que finalmente los hace interesantes. Ahora, en el caso de Prada 2, del Diablo Viste a la Moda 2, está el asunto, además de ser mujeres, en el caso de Meryl Streep, la edad. O sea, ya la preocupación no nada más es que por ser mujer no pueda conservar su estatus, sino que además ahora también es un tema de que ya está grande la señora y ya necesitamos, ¿no? El relevo generacional, el supuesto relevo generacional. Y creo que esos aspectos, Ivanovich, independientemente de las cosas que no te gustaron del guión, aquí las manejas muy bien. La ambición de un personaje más joven por querer ocupar su lugar, la ambición reputacional de otro por escribir una gran historia sobre ese personaje y la forma en la que ella, la mujer madura, inteligente, en su papel de liderazgo, no enfrenta esos retos que están a su alrededor. Entonces me parece que eso también fortalece mucho su posición como personaje. Sí, eso hubiera estado padre que aprendiera algo en el camino. Yo creo que sí, creo que sí, aprende a poder convivir con el personaje de Andy y aprovecharlo. O sea, sí tiene ahí sus... A mí me parece que sí. O sea, tampoco estamos esperando las grandes lecciones de vida, pero a final de cuentas, esto creo que funciona muy bien. Pero la primera sí lo tenía. Bueno, pero Working Girl muy bien. Esa véanla. Creo que sí no es tan conocida como debería serlo. Entonces sí, échenle un ojo porque está padre, amigos. Y hay que conocer cosas de todos lados. Claro. Bueno, pues ahí están los paralelismos que existen entre los personajes protagónicos, tanto los personajes jóvenes que están en esta cuestión aspiracional y las mujeres que ya están en su posición de poder, más todos estos entornos corporativos que, pues a pesar de que han tenido sus cambios, no dejan de ser desgastantes para quienes lo están viviendo y quienes lo están tratando de llegar a ese tipo de posiciones. O sea, yo terminé disfrutando mucho este cover en esta ocasión, Ivanovich. Te valoré muchísimo, pero muchísimo. Y creo que hoy tiene efectivamente un valor más grande ver Working Girl, secretaria ejecutiva, a esta distancia.
Pero sí ve, El Diablo Viste la Moda 1, porque si hace mucho que no la ves, vela, porque está No, no, bien no, padre. sí, la voy a ver porque, y hago el anuncio, en estos días también en Boomer, también hablaremos de la original y de Funny Face, una película con Audrey Hepburn que también habla del mundo de la moda, ¿no? Entonces, sí, no, hay que volverla, y me quedé con muchas ganas de ver, después justamente de haber visto esta, Ivanovich. Oye, unos datos interesantes que quería yo traer a colación. El peluche que trae el personaje de Sigourney Weaver en Working Girl, que es un gorila, tiene que ver con que la película inmediatamente previa de Sigourney Weaver fue Gorilas en la Niebla, donde interpreta un personaje de la vida real que hace estudios sobre gorilas. Las dos películas fueron estrenadas en el año del 88 y de las 3 nominaciones que ha recibido Sigourney Weaver al premio Oscar, no ha ganado ninguno, pero ha recibido 3 reconocimientos. Había recibido nominación por Aliens, la segunda película, la de James Cameron, Órale. y en el 89, o sea, es decir, al año siguiente de que haya estrenado Gorilas en la Niebla y Secretaria Ejecutiva, recibe nominación como actriz protagónica por Gorilas en la Niebla y como actriz de soporte por Working Girl. ¿A poco? Órale. ¿Sí? ¿Sí? Gorilas en la Niebla es bien padre. Y el año pasado que se murió Jane Goodall, todos debimos haber visto Gorilas en la Niebla. Pero es bien padre. Sí. Entonces, me parece que ese dato está interesante. Sí. Tuvo varias nominaciones, la película de Working Girl, al Oscar. Al final nada más ganó de canción, que la verdad a mí me parece que, ¿no? Carly Simon, que recordemos también hizo una de las mejores canciones de James Bond, hizo la canción que ganó Let the River Run y yo ni siquiera la recuerdo ni lo ubicaba, pero la película, el director tuvo nominación, Mike Nichols, ya decía yo, Sigourney Weaver, Joan Cusack también estuvo nominada a Mejor Actriz de Soporte, Melanie Griffith, actriz protagónica, y la película estuvo nominada a Mejor Película, fue de las 5 películas que estuvieron nominadas en aquella ocasión a Mejor Película. Ese fue el año de Rain Man. Rain Man ganó Mejor Película y Mejor Director y Mejor Actor en esa ocasión. Y Mejor Actriz la ganó Jodie Foster. Pero bueno, pues ahí tuvo sus 2 nominaciones, Sigourney Weaver. Y esto significó que 2 actrices de Working Girl compitieron entre sí, a mejor, ¿no? Bueno, Sigourney por Gorilas en la Niebla y Melanie Griffith por Secretaria Ejecutiva. Y, curiosamente, Meryl Streep fue una de tantas nominaciones que tuvo por la película A Cry in the Dark. Entonces, y ganó Jodie Foster por Los Acusados. Pero bueno, me parece que al final de cuentas, ¿no? Como que termina todo siempre estando sumamente conectado, Ivanovich. Qué padre. Sí, sí, y de la película original, Meryl Streep también fue nominada a Mejor Actriz Protagónica. ¿Y qué crees que nominen a alguien por esta? Sí, yo quisiera que fuera Emily Blunt, que me parece, insisto, y Stanley Tucci, ¿no? Que terminan en buena parte robándose el show y el corazón, ¿eh? Me parece que también el corazón. Las expresiones, de verdad, yo creo que Emily Blunt inclusive mejoró su personaje. O sea, es todavía más insoportable, las miraditas que echa para arriba, las pretensiones que tiene, la verdad que me resultó sumamente divertido. Emily Blunt trae este año película de Spielberg. Esa va a estar padre. Uf, muy bien. Oye, bien. Pues, no sé si tienes algo más que decir o nos vamos a otras cosas que vimos esta semana. Pues, no, nada más definitivamente recomendar ambas, por si tienen la oportunidad de verla. Me parece que Working Girl está en Disney Plus. Sí. Entonces, pues ahí está. Sí, vayan a ver ambas, aunque a mí no me haya encantado El Diablo Viste la Moda 2, porque uno, sí vale la pena, o sea, sí está padre, y a ustedes no les va a hacer ruido que no retraten a la industria editorial correctamente. Y 2, porque es una comedia, y ya casi no hacen comedias, y tenemos que hacer que hagan más comedias, por el amor del cielo. Entonces, nada más por eso, si vayan al cine. Y en nuestra sección de qué más vimos esta semana, yo tengo 0 cosas porque nada más vi estas 2. El fin de semana estuve muy ocupado y no vi nada, entonces, pues nada, no sé si tuviste algo, Charlie.
Pues bueno, te decía Funny Face, es la que ya vi de película de los 50, me parece que es del 57 con Audrey Hepburn y Fred Astaire, es película musical, habla también sobre el mundo de la moda y bueno, ahí pueden checar en Cinema el episodio con Citizen Boomer, donde platicamos de ella, pero fue lo que vi esta semana. Está bien, pues vámonos entonces, si te parece bien y correcto. De nuevo, una disculpa por hablar tanto. No vuelve a suceder. Pero vámonos. No, Ivanovich, aquí estoy para ti, por favor. Mira, demasiado tarde. Vamos a verlo de esta manera. Tú en tu profesión de psicólogo te la pasas escuchando mucha gente. Permíteme, no soy psicólogo, pero permíteme que tengamos estas conversaciones donde si te quieres desahogar de una película, aquí estamos, en Crossover, para apoyarte. Hubiera estado increíble. ¿A poco no te hubiera gustado ver que pusieran a Miranda Priestley en toda su ser a hacer jueguitos y dinámicas y a comer o a asar carnes con una persona de la moda? ¿A poco no hubiera sido maravilloso verla, que la obligan a hacer estas tonterías que hoy pasan por cobertura de historias de cine o de moda? Claro, y verla absolutamente incómoda ante esas circunstancias. Pero vámonos, amigos, gracias por vernos o escucharnos. Recuerden que estamos en YouTube, en Apple, en Spotify, en Apple Podcasts, en donde sea que ustedes escuchen podcasts, ahí vamos a estar. Yo soy Iván Morales, nos escuchamos la próxima semana y no se olviden de seguirnos en @crossoverpodmx, donde no sé qué sorpresas nos tendrá el Instagram esta semana, pero ya lo descubriremos. Sí. Son buenas sorpresas siempre. Nos escuchamos la semana que entra. Gracias, Charlie. Despide tú. También @J Iván Morales, si no me equivoco. @J Iván Morales. Bien, yo Charlie del Río, @Cinemanet y Charlie del Río Ciniseries en algunas redes sociales. Nosotros en Crossover Pod MX y en esas plataformas de podcast y en YouTube les estaremos esperando en nuestro próximo crossover con cine y más cine. Dos películas, dos puntos de vista, una conversación con Charlie del Río e Iván Morales. Nos escuchamos en el próximo crossover.